¿Alguna vez has sentido que estás atravesando un desafío tan grande que simplemente no sabes cómo seguir adelante? Esa sensación de estar atrapado, como si todo en tu vida estuviera saliéndose de control. Pero, ¿y si te dijera que precisamente ahí, en medio de ese caos, se encuentra escondida la clave de tu transformación más profunda? Lo que hoy parece un obstáculo puede ser en realidad una puerta. Una prueba diseñada no para destruirte, sino para despertarte. Vivimos tratando de evitar el dolor, de huir del conflicto, pero muchas veces es justo ahí donde el alma empieza a recordar quién es en verdad. En este recorrido vamos a explorar una verdad poderosa. El reto que estás viviendo no es tu enemigo, sino tu maestro. Vamos a mirar ese desafío desde otra perspectiva, descubriendo cómo puede convertirse en el impulso que necesitas para evolucionar, sanar y reconectar con tu propósito. Prepárate para descubrir que no estás roto, estás siendo reconstruido. La mayoría de las personas atraviesan desafíos creyendo que son simples castigos de la vida, malas rachas o consecuencias del destino. Sin embargo, pocos se detienen a observar el verdadero mensaje oculto detrás del dolor. Porque cuando estás enfrentando una situación difícil, una pérdida, una enfermedad, un rompimiento, una crisis interna, no es solo lo que aparenta ser. Es también una oportunidad sagrada de despertar. El gran conflicto de nuestro tiempo no es la falta de recursos, ni siquiera la falta de oportunidades. Es la desconexión. Hemos olvidado cómo escuchar nuestra voz interior. Vivimos hacia afuera, intentando complacer, alcanzar, sobrevivir, y en ese intento nos alejamos tanto de nosotros mismos que, cuando llega una tormenta, sentimos que nos está destruyendo. Pero lo que realmente está haciendo es tratar de sacudirnos para que despertemos. Enfrentar un desafío importante puede generar ansiedad, dudas, miedo paralizante. Nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿Cuándo va a terminar esto? Y es normal sentir eso, pero también es posible cambiar la pregunta. ¿Qué quiere mostrarme esto? ¿Qué parte de mí está lista para evolucionar? ¿Qué fuerza está esperando ser activada en medio de esta experiencia? El problema es que no fuimos educados para ver el dolor como mensajero. Nos enseñaron que el sufrimiento es un error, que debemos huir de él a toda costa. Nos formaron para buscar la seguridad, la rutina, la aprobación. Y así, cada vez que algo se rompe en nuestra vida, sentimos que algo va mal. Pero, ¿y si eso que se rompe es justamente lo que ya no sostenía tu verdad? Imagina una mariposa. Antes de volar, tiene que romper por completo su capullo. Ese proceso no es cómodo, ni bonito, ni rápido. Es oscuro, solitario, lleno de incertidumbre. Pero es absolutamente necesario. Del mismo modo, tú no puedes transformarte sin que algo en tu antigua versión se desmorone. Ahora bien, el gran conflicto interno que la mayoría de las personas enfrentan no es el desafío externo en sí, sino la interpretación interna que hacen de ese desafío. Un mismo evento, una ruptura amorosa, por ejemplo, puede destruir emocionalmente a una persona, mientras que a otra le sirve como impulso para renacer más fuerte, más clara, más conectada. ¿Cuál es la diferencia? La perspectiva, el significado que cada uno le da. Y ahí entra la verdadera raíz del problema. Hemos olvidado que tenemos poder sobre cómo interpretamos nuestra realidad. Le damos todo el control a las circunstancias. Si algo sale mal, pensamos que la vida está en nuestra contra. Si alguien nos rechaza, creemos que no somos suficientes. Si fracasamos, asumimos que no servimos para eso. Pero todo eso son creencias, no verdades. Y las creencias limitantes son una cárcel invisible. Muchas personas viven dentro de una narrativa de impotencia sin darse cuenta. Dicen cosas como, así soy yo no puedo con esto, la vida nunca me da lo que quiero. Y sin saberlo,
Están repitiendo patrones mentales que mantienen su realidad exactamente igual. Este es uno de los mayores conflictos espirituales de la era moderna, la desconexión entre el ser verdadero y la mente condicionada. Tu ser profundo sabe que todo tiene un propósito. Tu ser profundo comprende que los desafíos no son castigos, sino portales. Pero la mente, alimentada por el miedo, el ego y las expectativas, grita más fuerte y terminamos escuchando a la mente en lugar de al alma. Además, vivimos en una sociedad que glorifica el éxito inmediato, la felicidad constante y la comodidad permanente. Se nos bombardea con mensajes que dicen: si estás sufriendo, algo va mal contigo. Pero nadie habla del valor de la oscuridad. Nadie nos enseñó que en el caos también hay orden y que muchas veces es en la caída donde encontramos nuestro verdadero centro. El problema es que, sin esa perspectiva, la mayoría se rinde, se resigna o, peor aún, se adormece. Usamos distracciones, redes sociales, comida, trabajo, relaciones tóxicas, cualquier cosa que nos aleje de sentir el dolor, cuando en realidad lo que más necesitamos es entrar en él, mirarlo de frente, escucharlo. Porque el dolor tiene algo que decirnos, siempre. Entonces, el verdadero conflicto que estás viviendo no es el reto en sí, sino la lucha por entenderlo. Es esa voz interna que quiere salir de una vida mecánica y repetitiva, pero no sabe cómo. Es ese deseo profundo de sentido que arde dentro, pero que muchas veces se silencia por miedo al juicio o al fracaso. Y si no enfrentamos eso, ¿qué pasa? Repetimos relaciones parecidas, trabajos insatisfactorios, emociones conocidas, pensamientos limitantes. Nos movemos en círculos, confundiendo movimiento con evolución, pero en el fondo seguimos en el mismo lugar. Por eso es urgente comprender: tu mayor conflicto contiene tu mayor potencial. Aquello que hoy te duele, si lo atraviesas con conciencia, puede convertirse en tu medicina. Puede revelar una parte de ti que no conocías. Y más aún, puede ser el catalizador de una nueva vida, con más verdad, más conexión y más propósito. Cuando hablamos de desafíos como catalizadores de transformación, no estamos simplemente formulando una idea motivacional. Esta visión tiene bases sólidas tanto en la psicología profunda como en disciplinas como la neurociencia, la física cuántica e incluso en tradiciones espirituales ancestrales. Empecemos por la psicología. Carl Gustav Jung, uno de los padres de la psicología analítica, afirmaba que la sombra, es decir, la parte inconsciente y reprimida de nosotros mismos, se manifiesta muchas veces a través de las crisis. Para Jung, los eventos difíciles de la vida no son obstáculos, sino oportunidades simbólicas de integración. Él decía: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Así, el desafío se convierte en un espejo que te muestra lo que aún no has trabajado dentro de ti. En esa misma línea, el psicólogo James Hillman habló del llamado del alma, como esa sensación interior que muchas veces surge cuando las cosas se desmoronan. Según Hillman, el alma tiene un propósito que trasciende el ego, y en los momentos de dolor o confusión se activa ese llamado a regresar al centro verdadero. Ahora bien, desde el punto de vista de la neurociencia, sabemos que los desafíos también impactan directamente en la plasticidad cerebral. La doctora Caroline Leaf, especialista en neuropsicología, sostiene que los pensamientos repetitivos, especialmente los negativos, configuran circuitos neuronales rígidos, pero que pueden ser reconfigurados a través de la conciencia y la intención. Esto significa que al enfrentar un reto, si lo abordamos con una nueva perspectiva, estamos literalmente reprogramando nuestra mente y creando una nueva forma de ser. Otro referente importante es el Dr. Joe Dispenza,
quien une ciencia y espiritualidad en sus estudios. Él plantea que cada vez que una persona enfrenta una experiencia difícil y elige conscientemente cómo responder, en lugar de reaccionar desde patrones antiguos, se abre una puerta para activar el cerebro del futuro. Su concepto de metacognición, la capacidad de observar nuestros pensamientos y emociones desde un lugar más elevado, es clave para transformar cualquier desafío en evolución consciente. Dispensa explica que muchas personas viven en un estado de supervivencia emocional, atrapadas en químicos como el cortisol y la adrenalina, que se activan constantemente en estados de estrés. Este estado bloquea la creatividad, el crecimiento y la conexión espiritual. Sin embargo, cuando logramos salir de ese bucle emocional a través de prácticas como la meditación, la visualización o la respiración consciente, empezamos a generar nuevas combinaciones neuroquímicas. En palabras simples, cuando cambias tu estado interno, cambia tu realidad externa. Esto también conecta con lo que propone la física cuántica. Aunque aún es un campo en desarrollo, muchos físicos como David Bohm o Amit Goswami sugieren que la conciencia humana tiene un rol activo en la creación de la realidad. Según estas perspectivas, nuestros pensamientos, emociones e intenciones no solo son respuestas pasivas al entorno, sino fuerzas vibracionales que interactúan con el campo cuántico. La ley de la vibración, popularizada por figuras como Nikola Tesla y retomada por pensadores contemporáneos como Neville Goddard o Abraham Hicks, sostiene que todo en el universo vibra en una frecuencia determinada. Cuando tú enfrentas un desafío y eliges conscientemente elevar tu frecuencia a través del perdón, la aceptación, la compasión, estás generando una vibración distinta, más coherente con el bienestar. Y según esta ley, aquello que vibra en la misma frecuencia tiende a manifestarse en tu realidad. Desde las tradiciones espirituales también encontramos esta visión. En el budismo, por ejemplo, se enseña que el sufrimiento es parte inherente de la existencia, pero que también es el camino hacia la iluminación. Buda decía, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¡Wow! Esa frase implica que podemos elegir cómo nos relacionamos con lo que sucede, y que esa elección es lo que determina nuestro grado de libertad interior. En el hinduismo, los desafíos se ven como karmas, situaciones que el alma necesita experimentar para liberar aprendizajes pasados o para evolucionar espiritualmente. No son castigos, sino oportunidades. Lo mismo sucede en el taoísmo, donde se habla del Wu Wei, el arte de fluir con lo que es, sin resistencia, entendiendo que todo tiene un ritmo y un propósito. Incluso en el cristianismo místico encontramos esta enseñanza. Santa Teresa de Ávila afirmaba que las crisis espirituales eran necesarias para limpiar el alma, y San Juan de la Cruz hablaba de la noche oscura del alma, ese período de dolor profundo que precede a la unión mística con lo divino. La filosofía también tiene su lugar aquí. Friedrich Nietzsche, muchas veces malinterpretado, decía, lo que no me mata, me fortalece. Pero más allá del cliché, Nietzsche hablaba del amor fati, el amor al destino, una actitud de aceptación radical de todo lo que nos sucede, no como resignación, sino como camino hacia la grandeza interior. Y no podemos dejar fuera el pensamiento de Viktor Frankl, psiquiatra sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia. En su obra El hombre en busca de sentido, Frankl sostiene que no se trata de evitar el sufrimiento, sino de encontrar un propósito dentro de él. Según él, las personas que lograban encontrar un para qué eran las que tenían mayor probabilidad de sobrevivir incluso en los campos de concentración. Su frase más conocida lo resume todo.
Cuando ya no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Como puedes ver, desde múltiples perspectivas, científica, espiritual, filosófica y psicológica, se nos invita a mirar el desafío como un catalizador, no como un obstáculo. El problema no es lo que sucede, sino cómo nos paramos frente a lo que sucede. Y ese cómo se puede entrenar, se puede elegir, se puede expandir. Por eso, entender que el conflicto es parte esencial del proceso evolutivo no solo te da paz, sino que te devuelve el poder. Te saca del lugar de víctima y te lleva al rol de creador. Porque si el dolor tiene sentido, entonces tú puedes atravesarlo con dignidad, con apertura y con propósito, para comprender verdaderamente que el desafío contiene la clave de la transformación. No hay nada más poderoso que observar ejemplos de personas reales o incluso arquetipos simbólicos que han atravesado situaciones difíciles y han emergido más conscientes, más fuertes y más auténticos del otro lado. Tomemos el caso de Oprah Winfrey, una de las mujeres más influyentes del mundo. Su infancia estuvo marcada por pobreza extrema, abuso sexual, abandono y rechazo. Durante años vivió sintiéndose invisible y sin valor. Pero en lugar de dejarse consumir por el dolor, transformó su historia en propósito. Ella misma ha dicho que su sufrimiento la llevó a buscar respuestas más profundas, a reconectar con su espiritualidad y a descubrir su verdadera voz. Hoy, gracias a ese camino de dolor y sanación, inspira a millones de personas a creer en sí mismas. El desafío fue su maestra, la oscuridad, su impulso de luz. Otro ejemplo poderoso es el del Dr. Viktor Frankl, mencionado anteriormente. Durante el Holocausto, perdió a toda su familia y fue prisionero en Auschwitz. Pero en vez de rendirse al horror, eligió observar. Observó que los prisioneros que encontraban un sentido, por pequeño que fuera, lograban resistir con más fortaleza. Al salir del campo, no solo sobrevivió, resignificó su dolor y escribió uno de los libros más importantes del siglo XX, El hombre en busca de sentido. Su historia nos muestra que el sufrimiento sin sentido destruye, pero el sufrimiento con propósito transforma. También podemos observar ejemplos simbólicos, como el del ave fénix, esa figura mitológica que muere envuelta en llamas para renacer de sus propias cenizas. Esta imagen, aunque simbólica, representa una verdad universal, que a veces necesitamos desintegrarnos, soltar todo lo que ya no nos sirve, para poder renacer en una versión más elevada de nosotros mismos. Este arquetipo está presente en muchas culturas, y no es casualidad. Refleja un patrón que la humanidad conoce desde tiempos ancestrales. La destrucción precede la creación. En la vida cotidiana también hay historias que no salen en televisión, pero que son profundamente transformadoras. Como la de Mariana, una mujer mexicana de 42 años que tras un divorcio doloroso cayó en una profunda depresión. Durante meses no salía de su casa. Creía que había fracasado como esposa, como madre, como mujer, pero en medio de su oscuridad comenzó a escribir. Al principio eran solo pensamientos sueltos, frases que surgían desde el corazón roto. Sin darse cuenta, estaba sanando a través de la escritura. Un día decidió abrir un pequeño blog. Hoy, miles de mujeres leen sus textos y se sienten acompañadas. Mariana transformó su dolor en servicio. Su desafío se convirtió en puente. Y también están los ejemplos de transformación silenciosa, los que no se ven desde fuera, pero lo cambian todo por dentro. Como cuando alguien pierde su trabajo y en vez de hundirse, decide formarse en algo que siempre soñó. O cuando una persona atraviesa una enfermedad y en lugar de enfocarse solo en el cuerpo, decide mirar hacia su alma. Ese momento donde dices, ya no puedo seguir igual, y algo dentro de ti se activa. Podemos ver esto incluso en la naturaleza. El bambú japonés, por ejemplo,
es una planta que pasa los primeros 5 años de su vida creciendo debajo de la tierra. No se ve nada, nada brota, pero en el 5.º año, en solo 6 semanas, puede crecer hasta 25 metros. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo estuvo fortaleciendo su raíz. Estaba construyendo una base firme antes de exponerse al mundo. Así también funcionan nuestros procesos internos. A veces creemos que nada está pasando, pero la transformación está ocurriendo en silencio. Por otro lado, muchos procesos de despertar espiritual comienzan con una crisis. Personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, pérdidas importantes o quiebres emocionales profundos, suelen contar que fue justamente ese momento límite el que las llevó a preguntarse: ¿quién soy realmente? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué necesito cambiar? Esa pregunta es una puerta. El caos, en estos casos, no es el final, es el umbral. Como dice el proverbio, el maestro llega cuando el alumno está listo, pero muchas veces llega disfrazado de caos. Y ese maestro puede tener la forma de una separación, un despido, una enfermedad o una noche oscura del alma. Pero si lo escuchas, si lo honras, si lo atraviesas con conciencia, te muestra un camino que antes no veías. Incluso a nivel colectivo, estamos viendo este patrón. Las grandes transformaciones sociales suelen venir después de crisis, guerras, pandemias, colapsos económicos. Pareciera que el ser humano necesita de la fricción para evolucionar, no porque el dolor sea el camino único, sino porque es en el límite donde muchas veces encontramos la verdad que evitábamos mirar. La clave está en no resistirse ciegamente. No se trata de romantizar el dolor, sino de comprenderlo, de hacerle preguntas. ¿Qué quiere mostrarme esto? ¿Qué versión antigua de mí está muriendo? ¿Qué parte de mí necesita nacer? Cuando te haces estas preguntas con honestidad, el desafío deja de ser enemigo y se convierte en guía. Cuando estamos en medio de un desafío, es muy fácil perdernos en la confusión. Sentimos que la vida se ha vuelto densa, que nada tiene sentido, que estamos estancados. Pero incluso ahí, en ese aparente desorden, existe un orden más profundo, un llamado que nos invita a volver a nosotros mismos. El primer paso en este camino no es hacer, es comprender. Comprender que no estás siendo castigado, que no hiciste nada mal, y que esta situación no es una caída al vacío, sino una parte esencial de tu evolución. Cambiar esa percepción lo cambia todo. Ya no se trata de luchar contra lo que sucede, sino de escuchar lo que la vida quiere mostrarte. Y cuando empiezas a mirar desde ese lugar, ocurre algo muy poderoso. Te vuelves observador de tu proceso, dejas de reaccionar automáticamente y comienzas a mirar hacia adentro. Tus emociones dejan de ser enemigas y se convierten en mensajeras. Ya no reprimes la tristeza ni huyes del miedo. Te sientas contigo mismo y dices: está bien sentir esto. No voy a correr, voy a quedarme y escucharme. En ese espacio de presencia, todo cambia. No necesitas entenderlo todo de inmediato. Solo estar ahí, contigo. Y si quieres ir un poco más profundo, puedes escribir. No necesitas ser escritor, ni tener respuestas. Solo deja que tu alma hable a través de tus palabras. A veces, en medio de una página en blanco, descubres verdades que no te habías permitido decir en voz alta. Tengo miedo, estoy cansado, no sé por dónde seguir. Y en medio de esas frases empieza a nacer otra voz, más sabia, más compasiva, más tuya. Esa voz te susurra cosas como: esto también pasará. Estás aprendiendo a soltar el control. Ya no necesitas ser fuerte todo el tiempo. Y entonces, desde ese nuevo estado de conexión, puedes comenzar a mirar más allá del dolor. Puedes preguntarte: ¿qué creencia está sosteniendo este sufrimiento? Tal vez, en el fondo, crees que no mereces ser amado, que no eres suficiente,
que tienes que cargar con todo. Y tal vez ese desafío ha venido justamente para mostrarte esa idea equivocada y ayudarte a liberarla. Porque cuando una creencia sale a la luz, deja de tener poder sobre ti. Puedes cuestionarla, suavizarla, transformarla. Puedes comenzar a sembrar dentro de ti una nueva forma de pensar, una nueva narrativa, una que diga, soy digno, incluso en mi proceso, estoy aprendiendo y eso también es valioso. Desde ese lugar puedes empezar a crear pequeños rituales conscientes, nada complicado, solo espacios sagrados donde puedas recordarte que estás en el camino, tal vez una respiración profunda al despertar, una afirmación frente al espejo, un momento de silencio antes de dormir donde agradezcas, aunque sea por haber sobrevivido al día. Esas pequeñas prácticas no son menores, son raíces, son puntos de anclaje cuando todo afuera parece moverse demasiado. Y hay algo más, algo que muchas veces olvidamos. Tu imaginación es una herramienta sagrada. Lo que visualizas con intención, tu cuerpo lo cree. Por eso, cada día puedes cerrar los ojos por unos minutos y verte atravesando este momento con amor, con fortaleza, con propósito. Visualízate del otro lado, más sabio, más libre, más tú. Esa imagen no es una fantasía, es una brújula. Ahora bien, esto no significa que debas hacerlo todo solo. Parte de la transformación también es aprender a pedir ayuda, abrirte a recibir, hablar con alguien que te escuche sin juzgar, buscar una terapia, un grupo, un guía. Hay caminos que necesitan ser transitados acompañado y no pasa nada. Reconocer que necesitas apoyo también es parte del despertar. Al integrar todo esto, no te estarás escapando del dolor. Te estarás relacionando con él desde otro lugar. Ya no serás prisionero del sufrimiento, sino alquimista del proceso. Y eso es lo que cambia la vida. No porque las circunstancias se vuelvan mágicamente perfectas, sino porque tú dejas de resistirte y comienzas a fluir con lo que es. Entonces sí, el desafío sigue ahí. La situación externa quizás no cambie de inmediato, pero tú sí. Y cuando tú cambias, todo empieza a moverse en otra dirección. Empiezas a tomar decisiones diferentes, a relacionarte desde otro lugar, a cuidarte más, a hablarte mejor, y sin darte cuenta, ese desafío que parecía una maldición se convierte en una bendición velada. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo presente, con corazón, con humildad, con intención, porque cuando eliges mirar tu proceso desde el amor, lo que antes parecía caos, se convierte en semilla. Uno de los grandes obstáculos en el camino de transformación personal no es el desafío en sí, sino los mitos y creencias erróneas que hemos adoptado sobre él. Ideas que parecen verdades absolutas, pero que en realidad nos mantienen atrapados en el sufrimiento y nos impiden avanzar. Uno de los mitos más comunes es, si estoy atravesando algo difícil, es porque algo está mal en mí. Esta creencia genera culpa, vergüenza, autocrítica, pero la verdad es otra. Todos atravesamos desafíos. No eres menos espiritual por sentir dolor. No estás fallando en tu crecimiento si hoy no puedes más. Estás en proceso, y eso es profundamente humano. La evolución no es una línea recta, es una espiral, y a veces bajar es parte de subir. Otro mito muy difundido es creer que el dolor debe evitarse a toda costa, pero lo cierto es que evitar el dolor muchas veces lo prolonga. Lo que no se mira, se repite, lo que se reprime, se acumula. La verdad es que sentir es parte de sanar. No vinimos a esta vida a evadir la experiencia, sino a transformarla. El dolor no es tu enemigo, es el mensajero. Y si te atreves a escucharlo, él te mostrará el camino. También está esa idea de que debo enfrentar todo solo. Esa autosuficiencia extrema nos aísla, nos endurece, nos desconecta. Pero lo cierto es que sanamos en relación.
poder abrirte, compartir lo que vives, pedir ayuda cuando la necesitas, también es señal de fortaleza. No estás aquí para cargar el mundo tú solo. Está bien dejarte sostener. Por último, está el mito de que una vez que sane, todo será perfecto. Esta expectativa crea frustración, porque la verdad es que la vida siempre trae nuevas olas, nuevos retos. Sanar no es llegar a un lugar donde ya no pasa nada, es aprender a navegar con más conciencia, es saber que, aunque venga la tormenta, tú tienes herramientas y, sobre todo, tienes confianza. La corrección de rumbo comienza cuando reemplazamos esas falsas creencias por una nueva narrativa, una que diga: estoy en camino, puedo sentir y seguir adelante, no estoy solo, todo lo que llega me enseña. Cuando miras con verdad, todo se acomoda. No porque el mundo cambie, sino porque cambias tú. Y eso lo cambia todo. Lo que has vivido, lo que estás atravesando ahora mismo, no es el final de tu historia. Es apenas una parte del proceso. Una etapa que, aunque duela, está moldeando una versión de ti más consciente, más fuerte, más real. A lo largo de este camino, descubriste que el desafío no es el enemigo, es el maestro. Que lo que hoy duele, mañana puede convertirse en propósito. Que dentro de ti ya existe la semilla del cambio. Solo necesitabas un espacio para verla, regarla y permitirle crecer. Recuerda, no estás roto, estás siendo reconstruido, y cada paso que das, por más pequeño que parezca, es un acto de amor propio y de coraje espiritual. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que te habló al corazón, te invito a no guardártelo. Comparte este contenido con alguien que lo necesite. Deja un comentario contando qué parte tocó tu alma. Suscríbete si quieres seguir profundizando en este tipo de temas. Y sobre todo, llévate esto a la vida, a tu día a día, a tus decisiones, a tus silencios, porque lo que verdaderamente transforma no es lo que escuchas, sino lo que eliges practicar con el corazón abierto.